¿Cómo están, chicos? Buenos días a todos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que súper bien, listos para nuestra clase. Mis, ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el examen? Cuéntenme. más o menos, mis. ¿Estaba difícil? No he visto las preguntas de nuestro curso esta vez, pero ¿cómo estaban? ¿Estaban difíciles, fáciles? Más que todo preguntaron nombres y es un poco difícil. ¿Nombres de qué? ¿De lugares? Sí, nombres de lugares, en dónde queda. Fue un poco más de datos, Sí, de áreas, seguro de áreas naturales. sí, de áreas naturales y ríos. Claro, esos temas sí siempre se utiliza la parte de lo que es los lugares, ¿no? Y sus recursos. Se comprende, se comprende. Espero que... ¿Y en cívica cómo les fue? ¿Estaba fácil? Sí, sí, casi. Ay, cívica sí al menos estaba accesible. Eso es bueno. Ya nos falta poquito. Esos últimos temas son más sencillos, así que de repente no tenemos tanta dificultad. Comenzamos entonces. Hoy veremos un tema muy fácil que corresponde a demografía. Vamos a iniciar mostrando este cuadrito. Se los voy a enviar también, no se preocupen. Ya está. Se los envío también para que lo tengan. Esta es una pizarrita sobre algunas características que se van a mencionar hoy día con el tema de demografía. Nosotros vamos a empezar por aquí, por el tema de la población en diferentes años. Si comparamos la actualidad con 1940 como año de referencia, encontraremos varias cosas que han cambiado. Por ejemplo, cómo se ve la mujer en el mundo, cuáles son sus funciones en la sociedad y también cómo se veía ella, cómo se vestía, cómo se mostraba. En 1940, la mujer siempre se dedicaba al hogar y a los hijos. A partir de la inserción de la mujer en la universidad y en otros campos laborales, empieza primero con carreras como o responsabilidades como secretaría, cocina, y siempre vinculado solamente a lo que se estereotipaba en ese momento como parte de la mujer. Se le veía más femenina, como muchos dicen, porque tendría que estar siempre en faldas, en vestidos, ¿no? Y tenía una concepción machista, es decir, que ella consideraba que lo que le pasaba era lo correcto y que así debería la mujer desempeñar su rol. En la actualidad esta situación ha cambiado. La mujer sigue viendo a los hijos y el hogar, claro que sí, igual que el varón, pero en este caso ya la mujer estudia y trabaja. Y es más común cada vez que el campo laboral sea más amplio para la mujer, incluso encontrándolas en diferentes factores como el manejo de trailers, ¿no? Camiones, construcción civil, etcétera. Y en el caso de la ropa, ahora es más común que las mujeres utilicen pantalón. Incluso hay muchas mujeres que no les gusta estar en falda y otras la usan dependiendo la situación, evento, momento en el que se encuentre. Y bueno, si hablamos del pensamiento, hay un grupo o fracción de la sociedad que ha caído pues para el tema del feminismo, ¿no? Que algunos dicen que es muy extremo también, pero es una nueva visión que se tiene. En el caso del varón, también hemos notado cambios. El varón se encargaba de funciones laborales. El varón usualmente no desempeñaba nada en el hogar. Ayudaba, claro que sí, en algunos casos, en otros no, no tocaba nada que tenga que ver con cocina o limpieza del hogar. En su vestimenta era un poquito más formal, ¿no? Utilizaba casi siempre ternos, abrigos. Y salía, era más de salir, de compartir en la sociedad.
E incluso si lo hablamos de manera política, eran los primeros que tenían representación. En la actualidad, el varón también trabaja, pero también se desempeña en el hogar. Ya es común ver al varón en diferentes funciones. Además que muchas carreras que involucran el cuidado de la casa también son desempeñadas por varones, como es en el caso de los chefs. Es más casual, ya no para formal todo el día. Y también sigue relacionándose, perdón, con aquella persona que más sale, que tiene más funciones. Pero poco a poco me imagino que esto va a ir cambiando, porque la mujer va tomando más espacio o campo laboral hasta que tenga un 50-50 en oportunidades. En el tema de los hijos también la situación ha cambiado, ¿no? Se les veía siempre como mini adultos, siempre se les ha vestido como adultos, cada quien en su época, pero como pequeñitos adultos se les viste. Y el trato, ¿no? En 1940 eran castigados en casa, castigados en el colegio. Y en el caso de la actualidad a veces es más permisivo. Incluso ellos ya conocen sus derechos, conocen a dónde acudir y a veces ya genera como un exceso, ¿no? Y te dicen, no, te voy a denunciar porque ya sé dónde ir y es parte del conocimiento, pero a veces algunos hogares se vuelven ya demasiado permisivos. Pero hay algo que sí ha cambiado notablemente y es obviamente la cantidad de niños que se tiene. En la época de 1940 estamos haciendo un aproximado de 10 hijos. Si bien existían familias de menor cantidad de hijos o a veces de más, justo en los lugares más pobres tenían más hijos. 10 hijos. Y ahora en la actualidad de 2 hacia abajo, porque la tendencia no es aumento, sino la tendencia es la disminución. Las casitas también han cambiado, ¿no? La casa de antes era una casa muy grande, con jardines, su material también era material noble, y su crecimiento de la ciudad era horizontal. Existían más y más terrenos por construir. En la actualidad, el crecimiento es más vertical. Casi todos los lugares urbanos o de la capital se encuentran sobrepoblados, entonces la única forma de tener más población es generando edificios. Por otro lado, existen zonas para poblar, pero la mayoría son más alejadas o incluso en zonas rurales. Las casas de ahora son de ladrillo, hasta drywall encontramos ahora, ¿no? Hacen las columnas todo y luego las divisiones con drywall. Y áreas verdes no se toman mucho en cuenta. Incluso los mismos alcaldes a veces construyen los monumentos en los parques y cada vez van sacando la parte de áreas verdes y queda más que todo como una plaza. Entonces, esa es la visión del Perú en esa época. Ahora, el Perú también ha evolucionado según los años. Si hablamos de antes de 1940, la población era mayoritariamente andina. ¿Qué significa? Casi toda la mayor población estaba en la sierra, ¿no? La costa era descendiente de los criollos e inmigrantes. Y era muy notoria la dispersión de costumbres que tenían cada uno. Luego, eso se fue unificando y con el proceso del mestizaje, de las migraciones, pues la diversidad cultural también se expresa en cada pueblo, en cada zona. En 1940, ¿por qué siempre ponemos como referencia a 1940? ¿Qué pasó en esta época? Empieza la ola migratoria interna, es decir, las personas de la zona andina comienzan a venir hacia la costa. Esto se intensivó más, o incentivó, perdón, y se puso más intensivo en la época de Velasco, donde ya fue mayoritariamente, ¿no? De los 50 a los 70 y luego a los 80, las masas de ola migratoria comenzaron a crecer abismalmente, a pesar que las primeras llegaron en 1940 y se generaron diferentes asentamientos humanos, poblaciones en los cerros. Y en 1980, la ola migratoria se fue hacia el exterior, es decir, las personas salían del Perú. ¿Por qué? Por la crisis económica. A partir del 2000 se podría decir que ya todo se estabilizó y ya no hablábamos tanto de olas migratorias hacia el exterior, sino ingresaban más bien personas. Venían muchos visitantes y ya en el 2015 vemos el éxodo venezolano que también afectó al Perú.
Ahora sí, creo que se había movido. Esta pirámide nos ayuda a ver la evolución poblacional. Se va a dar en un periodo de tiempo. Y también nos ayuda a ver la evolución económica de la sociedad. Esta pirámide corresponde a un país en vías de desarrollo o país, como antes le llamaban, subdesarrollado, ¿no? Pero ahora no, ahora se le dice en vías de desarrollo, porque significa que está creciendo, no que se va a quedar estancado ahí. En los países más pobres es muy común que existan más niños, es decir, mientras más pobres hay, más hijos se tienen, según las estadísticas. Luego viene la población de trabajo y por último la tercera edad es menor. ¿Por qué? Por lo mismo que no tiene una gran esperanza de vida, no se le aseguran muchos años a la población. En el caso del dinero pasa igual. Tienen mayor cantidad de personas que les falta dinero, clase media y la clase alta. Europa tiene la pirámide invertida, por ejemplo. Niños casi no nacen, inclusive pagan en Europa para que tengan hijos. En área de trabajo hay un grupo y cada vez hay mayor población de la tercera edad. Obviamente esto sin cifra pandémica, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado después de la pandemia. Pero se dice que el Perú es un rombo en realidad, como muchos países en vía de desarrollo que ya está creciendo. Tiene pocos niños y la población de la tercera edad recién se está aumentando para formar la pirámide invertida. Muy bien, esta parte de la migración sí la vamos a ver después. Ya igual les he enviado la pizarrita. Ya entendimos un poquito cómo se da este balance poblacional. Pero antes de eso, vamos a ver qué pasó pues en esta época de 1940. En la década de los 40, Lima sigue creciendo. Las migraciones de la región andina tomaban forma de gran invasión. Así, se forma un gran cinturón urbano, dando lugar a las primeras barriadas. Muchas familias de bajos recursos se desplazan también a estos lugares, abandonando los antiguos callejones y quintas. A partir de 1940, la radio capta las preferencias de todos los públicos. Radio Nacional y Miraflores habían señalado el rumbo a Radio América, Victoria y Libertad. Son las épocas de las transmisiones de fútbol, de los programas de música criolla en los salones auditorios y del sermón de las 3 horas. Muy bien, entonces ya nos hemos situado más o menos y ya hemos visto algunas de las características de la población en esa época, ¿no? Y vamos a entender qué es lo que pasó. Obviamente ellos venían con la idea de tener más oportunidades laborales, pero no siempre se dio esa situación. Al contrario, al existir más población en nuestra zona, comenzó a crecer la densidad. Nuestro tema de hoy es demografía. ¿Qué es la demografía? El estudio de la población. ¿Cómo es la población peruana? La población peruana se puede estudiar en varios aspectos: tamaño, estructura, distribución y evolución. Aunque estos 4 se suelen resumir en estructura y dinámica poblacional. La estructura es cuando hablamos de las variables demográficas y la dinámica poblacional es cuando lo comparamos por años e incluso cuando se inserta el proceso de las migraciones. La demografía es una disciplina que trabaja mucho con la matemática y estadística. Se utiliza a través de, mejor dicho, se utiliza la demografía, los censos, los utiliza para captar la información. Y los censos son procedimientos estadísticos que se hacen entre 5 a 10 años. En el Perú estamos acostumbrados a trabajar el valor de 10 años, por eso el censo fue en 2017 y el anterior en el 2007. Mínimo tiene que ser en 5 años. ¿Por qué no pueden hacerse censo todos los años? Porque si no ya no estarías utilizando el valor
de la estadística o estimación. Y tampoco podemos pasar de 10 años porque los datos ya no serían fidedignos. En un censo no siempre llegan a encuestar a todas las personas. Depende de un muestreo. Lo más importante es tener representatividad de costa, sierra y selva y además representación de zonas rurales y urbanas. Los censos son de jure o de derecho o también puede ser de facto y hecho. ¿Cuál es el jure o derecho? Aquel en el cual no necesitas estar presente, como en el caso de los empadronamientos o las encuestas del hogar. Quien abre la puerta usualmente responde las preguntas, mientras que los censos nacionales suelen ser de facto o hecho. Todos debemos estar ahí. ¿Te acuerdas que en el censo nadie podía salir hasta las 5 de la tarde o al menos hasta ser encuestado? Eso es lo importante dentro de los censos. Los primeros censos eran diferentes, pues si tú ves los libros antiguos o incluso los libros, los escritos religiosos, ¿no? Allí se habla de el censo que se realiza asistiendo a tu lugar de origen. O sea, las personas buscaban su lugar de origen para empadronarse. En nuestro caso, con la cantidad de población que somos, van a nuestro hogar para que no haya tanto movimiento poblacional. Y por otro lado, en muchos países ya se está implementando el censo digital, que todavía en el Perú no se suma tanto porque, como ustedes deben saber, no se confía en que las personas vayan a marcar fidedignamente toda la información y que todas tengan acceso al sistema digital. El INEI es el instituto encargado de realizar los censos y de procesar todo lo que es el valor de la demografía. Como ustedes saben, en el 2017 se dio el 12º censo de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas. En el caso de población nos preguntan las variables demográficas, en el caso del de vivienda nos van a preguntar cómo es nuestra casa, qué electrodomésticos tenemos, cómo es nuestro suelo, la pared. Y en el caso de las comunidades indígenas, más que todo es para poderlos empadronar y ayudarlos, no proteger. Recuerden que la pluriculturalidad se basa en el registro de datos y protección del Estado, para poder llegar hasta la interculturalidad. Pero por otro lado, importante es saber que en el caso de las comunidades indígenas, existen personas que descienden de ellas y quizás no se le tiene registro. Para eso se hizo esta famosa pregunta que todo el mundo se reía, ¿no? Sabían cómo responderla. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me identifico? Y de por sí eso de cómo me identifico yo responde a mucha subjetividad, por eso no se tuvo el elemento exacto. Aparte de los censos, te puedes abastecer también de los registros. Un registro de nosotros es los datos que tiene el RENIEC. Pero ¿qué pasa? Los datos del RENIEC no están 100% actualizados. ¿Por qué? Porque aún existen algunos pueblos que se inscriben en sus municipalidades. Otros datos no son actualizados por parte de los usuarios, ¿no? Siguen con diferentes estudios, no llevan la copia del estudio al RENIEC para que pueda actualizar los datos. Por eso es que ahora nos hemos acostumbrado más a basarnos en los censos. La población peruana en relación a América. Si la comparamos en el año 2020, somos el 7º país más poblado. Esto es bueno en parte porque, si te das cuenta, los países que tienen mayor territorio deberían tener una mejor distribución poblacional e incluso no ser tan poblados. Pero nosotros, a pesar de que estamos en un tamaño mediano, no estamos sobrepoblados aún. Lo que tenemos es densidad, especialmente en las zonas de la capital. Vamos con los indicadores, ¿ya? Población absoluta. La población absoluta es el total de habitantes que tiene nuestro país. ¿Cómo se halla la población absoluta? Sumas la población censada más la población omitida. ¿Quiénes son población omitida? Los márgenes de error que siempre existen en cualquier dato estadístico, que no se han podido encuestar personas. Los que están de viaje, pero no en calidad de migrantes, sino de turistas y que en ese momento no estaban en nuestro país. Los que están en cárceles, en hospitales, que son censados otro día. Todo eso sumaría el total de habitantes, que en nuestro caso ha llegado a 31 millones de habitantes. Para esa época se estimaba tener 33. Hubieron algunos errores en el tema del censo. Recuerden que el representante del INEI renuncia después del censo.
y se espera que no hubo error en esta cifra, ¿no? Que sí, realmente somos 31 millones de habitantes. Densidad poblacional. La densidad poblacional se conoce como los habitantes por kilómetro cuadrado. También le puedes decir población relativa. Y ojo, cuando escuchas eso de relativo, por ejemplo, en términos relativos, hace alusión más que todo al porcentaje, 20%, 30%, que tiene la población. La densidad en el Perú no es grave cuando lo ves en general. Cuando lo ves por pedacitos, sí. Población absoluta, total de habitantes, lo divides en el tamaño del territorio. Entonces se estima que para este año, 2021, tenemos ya 33 como se había estimado antes, y la división estaría en 25 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo 24 el formal del censo 2017. La proyección es una estimación, ya sabes que no necesariamente se va a dar de esa manera. Vamos por la tasa de fecundidad. Para eso los voy a necesitar y vamos a hacer un pequeño censo aquí en el aula, ¿correcto? Vamos a escribir todos el número de hijos que nos gustaría tener o que podemos planificar. Incluye 0 para el que no quiere tener hijos, así que no hay problema. Ya empezamos. A ver, 3, 2, 1. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Muy bien, me dice 1. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, Brenda dice también de 1, suficiente, profesora. Yo estoy en el equipo de Zoom y Brenda por ahora. Seguimos, seguimos. ¿A alguien de ustedes le gustaría tener 3 o 5 hijos? ¿Se imaginan? No, dice. Yo hasta ahorita me pongo a pensar, ¿no? Nosotros con uno sufrimos, imagínense, antes que tenían 10 hijos, 15 hijos. No, mi abuelita, les cuento así en secreto, ¿no? Mi abuelita tuvo 3 esposos. O sea, mi abuelita enviudó, su primer esposo falleció, el segundo también, y tuvo un hijo, no, 5 hijos en los dos primeros matrimonios. Y en el último, que duró más con mi abuelito, tuvo, yo le contaría creo que a mi mamá como 15 hermanos o 16 hermanos. Algunos fallecieron antes, así que no los conocí. Pero yo decía, ¿cómo hacían? Y ahí te cuentan, ¿no? Las personas que el mayor cuidaba al otro, se ayudaban, y era súper complicado con esa cantidad de niños estar. Pero hay algo que también no sé si te has percatado o te has dado cuenta, que antes ganaban menos, pero alcanzaba para más. Ahora tenemos muchos gastos suntuarios, pasamos muchas cosas. Y uno de estos gastos corresponde también al tema del internet y de los aparatos tecnológicos, las páginas que vamos, ¿no? Las aplicaciones que vamos pagando. Entonces, todos dicen uno, profesora. Entonces, están dentro del cuadro normal de hijos en el Perú. En el Perú se estima 1.5 hijos. No vas a tener hijo y medio, ¿no? Se supone que 2, 1, algunos no quieren tener hijos, etc. Les preguntan a las personas que tienen entre 15 y 49 años. Antes esta cifra era menor, empezaba desde los 12. Y los padres se indignaban, ¿no? ¿Cómo le va a preguntar a mi hija que tiene 12 años si tiene hijos? Es obvio que ella no tiene. Pero en realidad era parte del estudio común. Y se sabe también que mientras más pasan los años, las mujeres quieren tener cada vez menos hijos. Eso hace que disminuya la tasa bruta de natalidad, es decir, aquí se saca por un tiempo específico. Por ejemplo, cuántos hijos nacen en el periodo de un año cada 1000 habitantes. Entonces ha bajado, mira, de 42 a 20 a 18. Hay una tendencia a tener cada vez menos cantidad de hijos. Y la tasa bruta de mortalidad también ha ido descendiendo. ¿Eso es bueno? Claro que sí. ¿A qué se debe que las personas ya no mueran tanto? Una de las situaciones, obviamente, correspondería a las vacunas.
a ciertas enfermedades e incluso la atención que se le da a la madre cuando está embarazada y cuando va a dar a luz. Antes no había cura para varias enfermedades, ahora sí. Profesora, pero el COVID, ese es el tema, ¿no? Usualmente la tasa de mortalidad se ve afectada por enfermedades nuevas, entonces el COVID comenzó a aumentar la tasa de fecundidad, de mortalidad en el mundo. Por eso dicen que una tasa que más afecta a la mortalidad es la de morbilidad, es decir, el número de enfermos, y especialmente en problemas graves. Listo. Ha bajado, cada vez es menor. Y la esperanza de vida. Acá otra pregunta para ustedes. ¿Alguna vez te has puesto a pensar hasta qué edad te gustaría vivir? Es una pregunta un poco difícil, ¿no? Creo que es más complicado incluso que decir cuántos hijos tienes. ¿Hasta qué edad te gustaría vivir? O sea, tú dices, profesora, yo tengo que llegar como sea hasta esta edad. Hasta los 100, claro, Sumi. O sea, los 100 años. Bien vividos, dice Sumi. Los demás, ¿qué dicen? ¿Hasta qué edad les gustaría vivir? Les gustaría porque en probabilidades pueden cambiar, ¿no? 70 añitos bien vividos, pero dice los 65. Yo recuerdo, o sea, tengo familiares, ¿no? Que ya pasaron los 70 y también así decían, pues, ¿no? Y conforme van llegando a esa edad te das cuenta que las personas cada vez se aferran más a vivir. Pero hay algo que es muy real. ¿Cómo llegamos? Ustedes han visto personas mayores que son muy deportistas, que tienen muy buen físico, y nosotros a veces que somos más jóvenes, no podemos hacer ni la mitad de actividades que ellos. Entonces la idea también es vivir bien. Se dice que en nuestro país se estima un promedio de esperanza de vida de 75 años. ¿Eso qué significa? ¿Que a los 76 mueres? No. ¿Qué es el promedio? Hay quienes viven más o menos de 75, pero estamos muy bien porque los países europeos que tienen una mayor esperanza de vida llegan a 80 años, 82, 84 en zonas nórdicas, pero América está en 75, o sea, muy cerca de la esperanza de vida global. Claro que esta situación podría mejorar, claro que sí. Muy bien. La evolución de la población, eso lo hemos visto ahorita, ¿no? En este cuadro que hicimos, que les he enviado, cómo ha evolucionado del 40 al 60. La población ha ido aumentando cada vez más, eso sí se sabe. Siempre ha existido crecimiento poblacional, no es como en Europa, que ha llegado al crecimiento cero, es decir, nacen y morían la misma cantidad de personas. Ahora es diferente, porque con el COVID, se va a variar bastante en el continente europeo. Y en nuestro caso, nosotros tenemos cada vez menos hijos, pero como mueren menos personas, las tasas están en proceso de crecimiento, pero el promedio global de crecimiento poblacional sí es mayor. Crecen los habitantes, pero no de manera tan abismal. Costa, sierra y selva. En la costa se vive con mayores posibilidades económicas y satisfacción de necesidades básicas, que es lo común. La costa cada vez tiene más habitantes. Esa es a causa del proceso de migración que empezó en los años 40. Las sierras al revés, cada vez tienen menos habitantes porque todos ellos han venido aquí a la costa o se han ido al extranjero. Y en la selva, siempre la población ha sido menor, pero siempre está en crecimiento. Es decir, la población no desciende, la población crece, solamente que hay menos habitantes en la selva. Dinámica de la población peruana. Por departamento, ¿cuáles son los departamentos que tienen más personas? Obviamente el departamento de Lima, donde está la capital, especialmente la capital. El departamento de Lima tiene 10 provincias, pero casi todas están, o sea, toda la población está asignada en la provincia de Lima, que lleva el mismo nombre, que es la capital. Después, otro de los departamentos más poblados son Piura, Cajamarca, La Libertad. Y ellos dos, Piura y Cajamarca, son departamentos de saldo negativo en migración. Es decir, son los que expulsan más personas, son los que más viajan.
y se van al exterior también. Y los menos poblados son los más chiquititos. Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco, Tacna. Mientras más chiquito es el departamento, tiene menos población. Listo, ya estamos. El problema radica no en la densidad global del país, sino en la densidad regional. Por ejemplo, mientras la zona de menor tamaño y de menor población es Madre de Dios con 1 habitante, 0.7 por kilómetro cuadrado, prácticamente vive una persona o 2 personas por espacio, te vas a dar cuenta que el Callao tiene una densidad de 6.000 habitantes, 6.800 habitantes. Lima departamento, 272 habitantes. Y Lima metropolitana a 3.000. ¿Dónde hay tantas personas? Mira, Madre de Dios, le faltan personas, uno, y en el otro le sobran personas. Por eso el crecimiento cada vez se va dando en estas zonas de Lima. Para complementar esto de aquí, vamos a hablar un poquito vamos a ver un video, mejor dicho, de la formación de estribaciones, los cerritos, ¿no? Cómo así se han formado. Para ello les voy a recordar uno de los cerros más famosos, que es el Cerro San Cristóbal. ¿Cómo así se formó el Cerro San Cristóbal? Hola, bienvenidos a Lima Bicentenario. Hoy conoceremos la historia del Cerro San Cristóbal, que tiene todo un valor histórico y además es un lugar muy representativo en Semana Santa. Todo te lo contamos en el siguiente informe. ¡Vamos! El popular distrito del Rímac lleva en su corazón un mirador natural, conocido como el Cerro San Cristóbal. Nos encontramos en el Cerro San Cristóbal, un importante mirador natural de 400 metros de alto, en donde desde aquí vamos a observar importantes atractivos, bien, espacios como el de Rímac, bien, y atractivos como por ejemplo el convento de los descalzos, el paseo de aguas. Este lugar tiene historia y es parte de las costumbres populares. En su momento, Ricardo Palma explicó en sus tradiciones peruanas que los geólogos denominaron este lugar como la mole de piedra. Con el pasar de los siglos, el gran cerro del Rímac ha soportado de todo, pero sigue manteniéndose de pie. Fue Francisco Pizarro quien lo bautizó como San Cristóbal en 1535, luego que Tito Yupanqui y sus 60.000 hombres, por orden de Manco Inca, impusieran un sitio de 10 días contra la invasión de los españoles. Hubo una historia que el Inca Tito Yupanqui, bien, en este enfrentamiento que tuvo con los españoles, quiso llegar a invadir lo que es la zona de Lima. Entonces, en este enfrentamiento, la leyenda cuenta, según las tradiciones de Ricardo Palma, cuentan que cuando ellos intentaron cruzar el río Rímac, tuvo una elevada bastante fuerte e hizo que lamentablemente estas personas se inundaran, ¿no? Entonces los españoles lo tomaron como un milagro, ¿no? Un milagro al santo de San Cristóbal, y de ahí también esta costumbre, ¿no?, de llamarla así, Cerro San Cristóbal. Después de este hecho, se organizó una romería hacia la cumbre del cerro, donde se construyó una capilla y se colocó una enorme cruz de madera. El terremoto de 1746 destruyó la capilla. Durante el gobierno del presidente José Balta, esta cruz fue sustituida por una de encajes de fierro colado. La cruz original era una de madera, posteriormente se cambió a esta que estamos observando en la actualidad.
cambiada con el presidente Augusto Bernardino Leguía por un sueño que tiene un amigo muy cercano, el padre Aramburu, que cuenta que en uno de sus sueños ve que la cruz de madera se encontraba completamente iluminada. Entonces este sueño él comenta a Augusto Bernardino Leguía y por tal motivo decide cambiar por esta cruz. De esta manera, el padre español Francisco Aramburu, religioso del convento de los Descalzos, inicia las primeras peregrinaciones a este lugar. En nuestro recorrido, aquí para llegar a la cima del Cerro San Cristóbal, encontramos estas cruces, que son parte del escenario en Viernes Santo. Es que hay un personaje que se viste de Cristo con una cruz en el hombro y justo hace todo este recorrido para ser crucificado en la cima. Muchas veces, ya se volvió una tradición popular años atrás, subía a la gente justo en esta fecha tan especial para también hacer tal sacrificio. El Cerro San Cristóbal es un lugar de peregrinación. Y en Semana Santa vienen muchas personas en distintos lugares caminando desde las partes bajas para poder llegar a esta zona. En Semana Santa, el Cerro San Cristóbal era visitado por familias que rezan en cada estación, recorriendo 4 kilómetros hasta la cima. Los fieles se detienen a orar y recordar la pasión de Cristo. Debido a la pandemia, estas actividades han quedado suspendidas. La cruz de 20 metros de altura es de hormigón y acero y se deja ver desde cualquier espacio de la ciudad. Ha soportado los terremotos de 1940, 1966 y 1974 y a pesar de todo pronóstico, sigue en pie. Muy bien, nos hemos dado cuenta entonces cómo ha ido evolucionando la parte histórica. Pero miren esta partecita final. Ya los cerros no son tanto el pasaje histórico, sino el tema de la población. Y mira cómo están las personas allí. Personas empezaron a vivir por los alrededores, construyendo sus casas pese a la infraestructura del lugar. ¿Qué te ha parecido la historia del Cerro San Cristóbal? Entonces casi todos los lugares andinos, estribaciones andinas, ya se encuentran poblados, ¿no? Así que la densidad cada vez es mayor. Y espacio así, pues no tenemos. Con todos los cerros, incluso las lomas, incluso el morro solar ya lo estaban invadiendo para poder establecerse. Entonces hay una falta de política acá de trabajo de densidad, porque no es que no tengamos espacio en el Perú, sino que tenemos una sobrepoblación en algunas regiones. Como puedes ver aquí, más o menos se ve de esta manera, ¿no? Gran cantidad de población en esta región, pero luego vacío. Por área de residencia, la mayoría prefiere pues vivir en zonas urbanas que rurales. También es más que todo por la satisfacción de necesidades básicas. En otros continentes, sinónimo de rural es campo, pero no pobreza. En cambio, en América Latina, usualmente la zona rural es la zona más pobre. Allá en otros países tienes que mantener el lugar, tienes que cuidar el bosque, cuidar a los animales de la zona. Por eso es que sería complicado el poder solamente poblar estos lugares como una manera de albergue. En América Latina son lugares vacíos que la población sola termina invadiendo. O también comunidades antiguas de descendencia en el Perú. En el caso de los grupos de edad se manejan las pirámides que te estaba mostrando, ¿no? Ya sabemos que nuestra pirámide es un poco romboide porque tenemos pocos niños y la población mayor está aumentando cada vez más. Y en el caso de la población por sexo, existen más mujeres que varones, pero la diferencia es muy mínima, así te puedes dar cuenta. Antes sí había una separación abismal en esta cifra. Vamos con la tasa de crecimiento. ¿Cómo hallas la tasa de crecimiento? Es muy fácil. Todos los años no vas a seguir haciendo censos, ¿no? Así que vas a tomar una fórmula. Esta es nuestra fórmula. Por un lado, vas a tener la tasa de crecimiento natural, que es natalidad versus mortalidad. Por otro lado, vas a tener la tasa neta de migración, que es inmigración menos emigración. ¿Ya? Luego vas a sumar estos dos elementos, tasa de crecimiento natural
más la tasa neta de migración, y te va a dar el total de habitantes del Perú. A esta tasa también se le conoce como balanza. Puede ser balanza migratoria, la tasa de migración, y balanza natural, porque se supone que mayoritariamente es la natalidad y la inmigración, es decir, tienen que nacer más niños de las personas que mueren y tienen que venir más personas de las que se van del país. No es normal que en un país mueran muchas personas o se vayan varias. Cuando mueren generalmente hay una crisis, una pandemia, como es la que estamos viviendo, que hace tiempo no se daba. Y en el caso de la tasa de migración, cuando las personas viajan en forma masiva, por un problema social, económico, político, entonces el país comienza a perder la atracción. Nuestro porcentaje es de 301.262 habitantes por año. Entonces, cada año se le va sumando esta cifra, haciendo una estimación de cuántos habitantes debe existir ahorita. Muy bien, y vamos con el tema de la migración. Se dice que los animales y las personas migran de la misma manera. Antes de eso, vamos a ver un poquito a las ballenas minke, ¿ya? ¿Pero qué tiene que ver la migración de nosotros con los animales? Ya, vamos a ver. O también de las ballenas jorobadas, ¿no? Que son también importantes. Tanto las dos suelen viajar de un lado para otro, de un lado para otro. ¿Para qué viajan? Casi siempre por el tema de la reproducción. Por eso las vas a ver en Sudamérica, las ves en la zona de la Antártida y las ves en Norteamérica también. Te voy a presentar quién es bueno, vamos a empezar con la ballena jorobada, mejor, que es la más conocida que está aquí en la zona norte. Uy, no puse sonido. Ahora sí. Mira.
Muy bien. Y una de las preguntas que todos nos hacemos es ¿por qué la ballena jorobada está en tantos lugares? ¿No? ¿Por qué viene desde la Antártida? ¿Por qué llega hasta la zona norte del Perú? ¿Por qué se va hasta Norteamérica? Y la respuesta es muy sencilla. Es por sus crías. Como ustedes han podido ver allí, las ballenas jorobadas tienen crías que son cazadas por las orcas. Entonces, en todo el camino tienen que estarlas protegiendo. Pero la razón de su movimiento es sencilla, por el frío. Ellas no tienen sus crías en la zona de la Antártida porque podría ocasionar que ellas mueran. Entonces, van hasta América del Norte solo para procrearse y para poder cuidar a sus bebés. Así que una de las razones de migración de los animales también son sus crías. Y aquí está, vamos a entender entonces el proceso de migración de animales y personas. En los animales tenemos el tema de la alimentación, ¿no? La mayoría migra por comida. El clima también, pues. Ellos migran por estación. Acorde a cómo ven el clima, reconocen que es tiempo de empezar a migrar. Por el deterioro del hábitat, puede ser por alguna acción del hombre o por algún fenómeno natural. Y acabamos de ver a la ballena jorobada por el tema de la reproducción. Es la razón por la que más se moviliza. Ahora, en el caso de las personas, ¿nosotros también migramos por alimentación? Claro que sí, solo que se traduce como estudio y trabajo. Tú estudias y trabajas para tener la satisfacción de sus necesidades básicas. En el caso del clima, se da más que todo de la mano con el deterioro del hábitat y fenómenos naturales, lo que nosotros llamamos fenómenos naturales y sociales, como puede ser la delincuencia, el terrorismo, ¿no? Los sismos, etc. Y en el caso también de algunos fenómenos pueden ser voluntarios y obligados, ¿no? Viajar a veces puede ser por turismo o por trabajo de manera voluntaria o por problemas sociales o económicos, ambientales, ya sería obligado. ¿Y las personas también viajan por reproducción? Claro que sí. La calidad de vida depende mucho de los factores por los cuales la familia llega a viajar con sus hijos. Aunque suene algo extraño, algunas personas todavía viajan por características físicas, ¿no? Para que vean cómo sale su hijo, para ver cómo sale. Y también se ha dado el caso un poquito más alocado de la nacionalidad, ¿no? Que nacen sus hijos en otros países o hacen que nazcan sus hijos en otros países para obtener la nacionalidad. Pero todo es lo mismo, beneficio para sus pequeños, al igual que lo hacen los animales. Listo, ya terminamos entonces con nuestro cuadro y continuamos aquí con la teoría. ¿Qué es la migración? En otras palabras, el desplazamiento hacia otro territorio. Hay un desplazamiento que se da de sentido amplio y en sentido restringido. ¿Cuándo es el sentido amplio? Cuando viajas, por ejemplo, hasta saliendo de tu casa a otro nuevo domicilio. Y el sentido restringido se le llama migración cuando te movilizas de un país a otro o de una región a otra, ¿no? Algo más general ya. Causas, ya las hemos visto, vinculadas a diferentes fenómenos o problemas. Y la migración interna y externa corresponden al lugar donde vamos a dirigirnos. Interna puede ser de toda la vida, también le llaman permanente, más de 5 añitos. Y migración reciente o temporal, con menos de 5 añitos. En el caso de la migración interna, te vas a dar cuenta que los lugares preferidos para los peruanos suelen ser Lima y las metrópolis costeras, o también aquellas que están cerca a otros países. Y en el caso de el saldo negativo, donde las personas se expulsan más en grandes masas, el mismo Lima y Callao hacia el exterior, Piura y Cajamarca, por ejemplo, o en la zona de Tacna y Puno. Y en el caso de la migración externa se habla de dos sueños, el sueño
americano y el sueño europeo. ¿Cuál es el sueño americano? La idea de tener como punto principal de destino Estados Unidos. Estados Unidos es un muy buen país para viajar, pero si te das cuenta, es un país muy demandado y aparte de ser muy demandado, existen ya muchos países europeos de habla inglesa o de otro idioma que también ofrecen muchos beneficios por ir a vivir allá. Entonces, más que todo queda así, con la costumbre de pensar en Estados Unidos. Encontramos por otro lado el sueño europeo, que es España, ¿no? España se ha convertido en el centro principal de destino de los peruanos. Italia y Japón, ¿por qué? Porque en el Perú tenemos una gran colonia de inmigrantes italianos y japoneses. Entonces, es más sencillo para sus familiares poder conseguir una visa. Entonces, suelen ir a visitar sus lugares de origen. En el caso de América Latina, tenemos algunos puntos principales, ¿no? Argentina y Chile son nuestros puntos de visita común, igual que el de ellos, Perú. Y Venezuela, profesora, ¿por qué? Ah, sencillo, corazón. Es que se sabía que Venezuela siempre ha recibido compatriotas para el desarrollo de actividades petroleras, mineras, etc. Solo que pasando el 2017 el éxodo venezolano creció tanto que quizás en esa cifra nos encontramos un poco desactualizados. ¿Por qué? Porque con el nuevo censo ya la mayoría de personas no suele migrar hacia Venezuela, sino más que todo los venezolanos suelen migrar a los destinos sudamericanos. ¿Cómo viajan las personas? Preguntas importantes. ¿Qué características tienen? La población mayoritariamente que viaja es joven, en edad de estudio y trabajo, porque los más chiquititos necesitan permisos y es más engorroso, y los más mayores pues ya es muy complicado que migren. Turismo es una cosa, migración es otra, migración es quedarse. Turismo sí pueden hacer. En tema de sexo, hay más mujeres que varones los que salen a viajar al exterior. Y salen más de las zonas urbanas a las zonas del extranjero que de las zonas rurales. Y esto es más común, ¿por qué? Porque si ya no encuentras suerte en las metrópolis del país, pues allí buscas metrópolis de otros países. Por eso que justo los que más expulsan personas están en Lima y Callao. Y trabajos, usualmente quienes viajan, empleados, amas de casa, profesionales, muy poco, y técnicos científicos y del sector primario, menos, porque ellos mejor se desempeñan aquí que en otros países. E incluso en situación sentimental, la mayoría viaja soltera, porque los casados que viajan, indican las cifras también, la mayoría no vuelven, se llevan después a su familia, o se separan, ¿no? Que es lo que no se quiere, pero muchas veces se ha dado esa situación. Y al revés, extranjeros que radican aquí. Ahorita es muy común que la mayoría de pobladores que viven acá en el Perú sean venezolanos. Pero existe también una gran variación, ¿no? Colombianos, teníamos siempre un alto número de residentes, españoles, los estadounidenses, ecuatorianos, argentinos, un porcentaje menor. Especialmente ellos residen por temporadas aquí. Y el de Chile, Brasil y China ha disminuido porque antes era mayor. Tenemos varias olas de diferentes países, por ejemplo, en el Perú hay taiwaneses, hay algunos de origen árabe, etc. Y vamos a ver también cómo estaban viniendo los haitianos, ¿no? Como están en éxodo allá, también se está dando la presencia de los haitianos. Para que veamos cómo se ha dado la presencia de los haitianos. Muy bien.
en plena pandemia, pero no se logró este proceso, ¿no? Éxodo haitiano se llama. Ahora, no por Brasil, sino por la zona de Chile. Una gran cantidad estamos pidiendo ingresar. Vamos a ver esta realidad. En medio del desierto, al borde del Pacífico, en la frontera entre Chile y Perú, las patrullas interceptan flujos migratorios. Tuvimos un primer procedimiento con una familia de ciudadanos venezolanos ingresando al país de manera clandestina. Luego otra patrulla, mientras estábamos realizando los PSR, se topó con otro control con una familia de ciudadanos haitianos y en esta oportunidad tenemos una familia de ciudadanos colombianos. El tema migratorio de ingreso al país por pasos irregulares es bastante grande. Las nacionalidades son totalmente variadas. La mayoría de los haitianos son residentes en Chile y tras la detención abortan su viaje hacia Estados Unidos. En contraste, los venezolanos buscan desesperadamente un bus que los lleve 2.000 kilómetros al sur, hasta Santiago. Algunos vienen de Perú, a donde habían emigrado, pero donde afirman la situación económica se ha puesto difícil con el nuevo gobierno del izquierdista Pedro Castillo. Porque me dijeron que para acá una nueva vida y uno se puede recuperar más, pues uno trabaja más y gana más la plata. Y le envía a la familia como todos hacemos, como todo inmigrante estamos haciendo ahorita, de enviarle un poquito más de comida más a la familia y esas cosas. La policía chilena refiere un cambio de flujo migratorio de los haitianos. En los últimos meses hallaban grupos de hasta 50 personas que salían del país hacia el norte, pero ahora han visto que están volviendo a Santiago. Suponen que es porque Estados Unidos los está devolviendo a Haití y que muchos han quedado varados en Colombia o México. Muchos de estos ciudadanos eran de nacionalidad haitiana, haitianos residentes en Chile, ya con residencia definitiva algunos, de hecho con hijos de 3, 4 años de nacionalidad chilena, de padre haitiano. Y estos ciudadanos nos comentaban, los que hablaban español, que su intención netamente era salir del país, dirigirse hacia el norte con distintos destinos. Preocupados y tristes, los haitianos pasan horas buscando pasajes en Arica hacia diferentes destinos del sur y centro de Chile, mientras los venezolanos llegan al país con optimismo. Chile acogió a 200.000 personas de Haití tras el sismo de 2010 en la isla, pero la demora para regularizarlos ha provocado que muchos busquen suerte más al norte. Ante las dificultades que enfrentan sus compatriotas a lo largo del camino, muchos regresan a Chile. Vuelven con pocas esperanzas, pues refieren que sin papeles les es muy complicado conseguir trabajo. Y ahora, esta misma realidad la vimos nosotros también en nuestro país, pero por el lado de Brasil. Entonces ellos fueron, obviamente, llevados a la comisaría. Recuerden que la misma situación que acabamos de ver en Chile, Perú. Era un poquito más desesperada, ¿no? Porque lo que buscaban es un lugar donde estar y no morir con el COVID. Enteras que no tienen patria, no tienen un país donde estar. Decenas de ciudadanos haitianos, cubanos y africanos varados en la frontera de Perú con el Brasil intentando entrar a nuestro país vía Madre de Dios. También se conoció hace poco una banda también de personas que justamente llevaban personas extranjeros como los haitianos, como los cubanos a Chile. Es decir, el drama que viven muchos ciudadanos de diversos países por llegar al Perú.
Muy bien, chicos. Y ya entendimos entonces toda esta problemática que se da con el tema de la migración, ¿no? Y no es un proceso sencillo. Eso es lo último que estamos viviendo, o sea, lo más actual que se está viviendo en el tema de los inmigrantes extranjeros residentes en el Perú. Y toda esta situación, pues hay que irla manejando cautelosamente. Y ahora sí llegamos pues a una parte muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre un espacio urbano y un espacio rural? Antes de empezar a explicar un poquito sobre eso, necesito que me respondan una pregunta. Las estribaciones andinas, o sea, los cerros, ¿son rurales o urbanas? ¿Qué creen ustedes? A ver, chicos. ¿Un cerro en la costa es urbano o rural? Urbano, muy bien, excelente. Urbano. ¿Y por qué? ¿Cómo sabes que es urbano? Porque ahí es donde habita mayor población, construyen casas y mayormente por la migración que ha ocurrido acá en Lima. Excelente. Lo mejor para poder evaluar si algo es urbano o rural es ver a su población, ¿no? Y como bien has manifestado, ellos viven igual que nosotros. Hacinados, apegaditos, trabajan en los mismos sectores que nosotros, así que sabemos que es un tema de urbanismo, pero es una zona de urbano marginal, como se le conoce. Entonces, los lugares pueden ser centros poblados urbanos o centros poblados rurales. El centro poblado urbano tiene siempre más de 100 viviendas y el rural menos de 100. Hay otra diferencia. En el caso de lo rural, cuando son menos de 100, pueden estar pegaditas, pero cuando sobrepasan los 100, siempre las vamos a encontrar dispersadas con parcelas, por eso le dicen viviendas aparceladas. En el caso de los centros poblados urbanos, cuando sobrepasan los números comunes, son muy contiguas y continuas. ¿Qué es una vivienda contigua pegada entre sí? ¿Y qué es una vivienda continua dividida por nada más y nada menos que una avenida? ¿No? Al frente vamos a encontrar este tema de las avenidas. Eso es lo que se da en un centro poblado rural y urbano. Además de eso, vamos a añadir de repente algunas características especiales que nos pueden diferenciar lo urbano con lo rural. Por ejemplo, la población urbana es heterogénea. La población rural es homogénea. ¿Qué significa esto? Que en las zonas urbanas nosotros no nos parecemos, casi ni físicamente, ni en vestimentas, ni en costumbres en sí, porque tenemos una mixtura de diferentes costumbres del Perú y del mundo. Pero en los otros poblados rurales sí, la población se parece mucho, hasta no solamente físicamente en el rostro, sino en la composición física. Tienen una misma alimentación, una misma vestimenta. Las zonas urbanas se caracterizan por el trabajo en el sector secundario y terciario. La mayoría del sector terciario de servicios, más que de comercio incluso. Y el centro poblado rural se caracteriza por las actividades primarias. Y esas actividades primarias se centran en los recursos que tenga más que todo el mismo pueblo. Una diferencia también entre un centro poblado urbano y un centro poblado rural es el acceso a servicios y a los diferentes centros, o lo que nosotros llamamos la modernidad. El centro urbano tiene la cercanía a todo lo nuevo que llega al Perú y tiene todos los servicios básicos, e incluso algunas zonas urbanas marginales carecen de algunos servicios. Imagínate las zonas rurales que están más alejadas. Los centros poblados rurales se caracterizan usualmente como centro poblado rural de parcela cuadrada, circular, de dispersión, mientras que el centro poblado urbano sí tiene diferentes denominaciones. Las zonas urbano-marginales tienen primero procesos de invasión, generan pueblos jóvenes, deberían de ser jóvenes porque están solamente un tiempo con esa denominación, pero utilizan más conceptos incluso. Y luego tenemos también los asentamientos humanos, que de igual manera que los pueblos jóvenes, la población se ha ido estableciendo allí de manera informal. Luego se constituyen en famosas villas, hasta que con el tiempo pasan a ser distritos. En cambio, el centro poblado rural carece de servicios básicos y por eso tiene mayor complicación y paran de un lugar a otro, migrando de zona rural hacia la zona urbana. ¿Quién se debe encargar de modernizar un espacio urbano o rural?
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien trabaja de la mano con diferentes programas e instituciones para poder dar viviendas. Ahora están hablando de las viviendas ecológicas, dan crédito, porque es un poco complicado poder acceder a tener una vivienda ahora en nuestro país. Además, el precio de la inmobiliaria, incluso con la pandemia, cada vez es mayor. Algunos no aceptan los programas porque son distritos muy alejados, ¿no? Y todos quieren estar pues en el distrito de su familia, en el distrito más céntrico, popular, pero no siempre se va a dar así. Y en el caso de las municipalidades, son las que van a dar el ornato, en la construcción de las pistas, de las veredas, el colocar alumbrado público. Esas cosas son importantes en el tema de la municipalidad. Los cerros, por ejemplo, han ido mejorando mucho a las viviendas que tenían antes, a las viviendas que tienen ahora, a la urbanización que se le ha dado también a estos cerros. Tienen colegios, postas, diferentes infraestructuras que se van dando sobre la estribación andina, ¿no? Las municipalidades, entonces, como nos hemos podido dar cuenta, son súper importantes. Y los gobiernos regionales para la asignación económica para mejorar la vista de estas zonas. Y por último, tenemos el índice de desarrollo humano. Para hablar del índice de desarrollo humano en el Perú, debemos hablar en general del índice de desarrollo humano, el IDH. El IDH no es nada más y nada menos que la nueva forma de ver la distribución de la riqueza en un país. Ya no solamente se trabaja con el dinero que tiene el país, sino cuánto de este dinero llega a asignarse a la sociedad para que pueda vivir bien. El IDH no mide todos los factores de población, pero trata de medir lo más importante. Se basa en este crecimiento económico para asegurar la satisfacción de necesidades básicas de la población. El IDH tiene 3 factores básicos, ¿no? La esperanza de vida al nacer o esperanza de vida, o calidad de vida, como se le dice, el ingreso familiar per cápita, el dinero por familia, y la educación, que se mide por la tasa de escolaridad, cuántas personas están en estudio y cuánto tiempo estudian. Muchos tienen acceso a escolaridad en nivel inicial y primaria, o primaria nada más, pero en secundaria no todos llegan a terminar. El IDH se clasifica en muy alto, alto, medio y bajo. Nuestro país no está mal tampoco, está en el nivel alto. Esta denominación puede ir cambiando con el tiempo. Hay muchos países que estaban con muy alto en América y han ido bajando, como en el caso de Cuba. Y cerramos esta partecita con nuestro videíto de IDH, Índice de Desarrollo Humano. No vamos a hablar más en general de esto, porque trabajaremos luego ya el ranking por continentes, pero vamos a ver qué es el índice de desarrollo humano. Recuerden que el IDH es medido por el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, y luego esta entidad pues se encuentra dentro de la ONU. El IDH o Índice de Desarrollo Humano es una clasificación que se encarga de evaluar a los diferentes países y territorios del mundo, esto en función de su calidad de vida. Todo esto dado por 3 parámetros principales, los cuales son: 1. La renta per cápita del país, o lo que viene siendo la riqueza total de este país dividida entre toda su población, esto sin tener en cuenta la desigualdad económica dentro de esta misma nación. 2. La esperanza de vida en años. Y 3. El tiempo que dedica cada habitante en su etapa de estudios, obteniendo así unos valores que varían de 0 a 0,333 en cada uno de estos parámetros, pudiendo obtener un valor máximo de 1, el cual representa el nivel de vida perfecto para la población. En estas listas, los puestos superiores son ocupados principalmente por países de la Unión Europea, Norteamérica, Australia y Japón. Mientras tanto, en la otra cara de la tabla se encuentran países del África subsahariana y Asia Central. También hay que tener en cuenta que este índice no es del todo concreto, ya que sus datos solo evalúan rasgos muy superficiales, sin tener en cuenta muchos parámetros, como son la seguridad, el desempleo,
desigualdad social, entre otros muchos. ¿Y tú? ¿Conocías lo que era el índice de desarrollo humano? Deja un like, suscríbete y hasta pronto. Muy bien. Y ya vimos lo que correspondería al índice de desarrollo humano. Ahora sí, terminamos por hoy nuestro tema de geografía. Nos falta cívica, obviamente. Y hasta aquí, ¿cómo han sentido ese tema? ¿Está fácil, chicos, o difícil? Sí, es más fácil. Ya ustedes dirán, profesora, nos han tomado los temas más difíciles al inicio y ahora está todo más sencillo. Sí, exactamente, es más fácil, pero de igual no se confíen para el examen de todas maneras, porque lo que más ponen son análisis de cuadros, de textos, como estamos viendo pues en las preguntitas de ejemplo. Una investigadora social manifiesta la demografía es la ciencia que se ocupa, de estudiar la estructura, evolución, características y el tamaño de la población humana. Tomando en cuenta la información, ¿cuál de las siguientes instituciones del Estado proporciona información sobre la estructura poblacional con una visión holística de todos los temas? ¿Quién? ¿Quién te habla de la demografía? Obviamente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Claro. O sea, el Registro Nacional de Identificación tiene, pero no completa, no holística. En el periodo intercensal del 2007 al 2017, la población total se incrementó en 3.016.621 habitantes, reflejando un crecimiento anual de 301.662 personas. De lo descrito, se entiende como tasa de crecimiento promedio anual el indicador que calcula la velocidad del incremento por año de la población en términos relativos. La suma de la tasa bruta de natalidad y la mortalidad en términos absolutos indica la dinamicidad poblacional por año entre el área urbana y rural, mide el grado de reducción de la desigualdad entre el campo y la ciudad. Si hablamos de la población, crecimiento anual, ¿cómo se habla del crecimiento anual? Es tasa natural más tasa migratoria. La tasa natural es natalidad menos mortalidad y la migratoria inmigración menos emigración, llegada menos salida, perdón. Entonces, esto de suma de tasa de natalidad y mortalidad no está bien, porque en la B haría referencia a la suma y tiene que ser la resta de estos dos para hallar la tasa natural. Indica la dinamicidad poblacional por año, sí era en año cada 1.000 habitantes, pero no de zonas urbanas y rurales. Nos queda la A y la D. Calcula la velocidad de incremento por año en la población en términos relativos porcentuales. Mide el crecimiento de reducción entre el campo y la ciudad. Muy bien, la A, porque campo y la ciudad no tiene nada que ver con esto de natalidad, mortalidad y la migración. Observe las siguientes imágenes referentes a las estimaciones y proyecciones de la población peruana en base al censo 2017. Luego determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Población urbana rural. Aquí vemos una fotito. Rural, 6.687. Aquí está casi nada del rural, ha disminuido bastante. Las cifras indican mayor concentración de personas en el área rural. No, al contrario, en el área urbana, ¿no? Hasta sin imagen hacemos eso. Los estudios expresan la relación simétrica entre las áreas urbanas. No hay simetría por ningún lado. Están diferentes. Muestran el mayor grado de urbanización en el Perú, sí. Las proyecciones evidencian en Lima registra el bajo índice de ruralidad. Verdadero. ¿Cómo sabes? Porque acá está la provincia, las provincias de Lima, el departamento, y acá está el mapa del Perú. Muy bien, chicos. Excelente. Letra C, como ustedes mencionan. Un representante del gobierno central sostiene que el área rural de un distrito andino está conformada por los centros poblados rurales, donde la población se dedica al desarrollo de actividades primarias. De lo descrito indica las características correctas. La población se dedica principalmente a labores agropecuarias en el área rural. Falso. ¿Verdadero o falso? Me dicen verdadero o falso. Agropecuarias es primario, en el área rural.
¿Segura que es falso o verdadero? Es Verdadero. verdadero. Ahí está. Se han quedado con el concepto urbano anterior. Ese es el urbano, ese es el rural. Verdadero, porque el sector rural es agropecuario, actividades primarias, extractivas también. Y secundarios y terciarios es el área urbana. Esta es la pregunta sobre el rural, y especialmente andino todavía. La población es homogénea y forma parte del sector terciario. Ahí sí no se Está parece. falso. Claro, la población se puede parecer, pero sector terciario está mal. O sea, esa parte está bien, pero sector terciario no. Las viviendas están agrupadas en manzanas, calles y jirones. No. Está falso. Las viviendas se encuentran dispersas y letra D. Además, me estaba olvidando de algo muy importante mencionarles. Por ejemplo, si tú vives en la capital de una provincia y este distrito se ve rural, totalmente rural, pero es la capital, ya se considera urbano. Así no parezca urbano, solamente por ser la capital. En este caso no es ese ejemplo, pero no se olviden, la capital siempre va a ser urbana por excelencia. ¿Listo? B, A, C y D. Y bien. Y ahora nos vamos para cívica. Voy a utilizar una PPT de ayuda o de referencia. Como siempre, un pequeño resumen sobre el tema. Ahí se los estoy enviando. Esta pizarra voy a usarla también. Es lo mismo, pero de manera comparada. Como ustedes saben, a veces prefiero hacerlo de manera comparada. OCAs jurídicas. Ya sabes qué significa jurídico, judicial, jurisprudencia, jurisdiccional, pero voy a recordarte. La justicia es un poder que viene del pueblo, pero es administrada por entidades del Estado, del gobierno. La entidad del Estado que se encarga de la administración de justicia es el Poder Judicial. Por eso se utiliza el concepto de judicial. Los juzgados y cortes se llaman entidades jurisdiccionales porque ejercen justicia por cada espacio, distritos, centros poblados, provincias, etc. Ahora, por otro lado, también tenemos el caso de los organismos jurídicos, son los de aquí. Son organismos que apoyan al Poder Judicial. Y el poder que tiene un organismo judicial se llama jurisprudencia, porque tienen poder sobre un espacio pequeño, ¿no? Por ejemplo, el juzgado de paz sobre el centro poblado. ¿Listo? Tenemos 4 entidades u ocas jurídicas: el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Vamos a empezar por el Ministerio Público. Su sigla es MP, Ministerio Público. ¿Quiénes trabajan aquí? Los fiscales. ¿Cómo se elige un fiscal? Lo elige la Junta Nacional de Justicia, que también estamos viendo hoy día. Su función es elegir jueces y fiscales. ¿Listo? ¿Qué hace un fiscal? Investiga el delito. Y tiene el proceso de citación y acción. ¿Qué es eso? Vamos a empezar por el 1 y el 7. A ti te roban, por ejemplo. Lo primero que tienes que hacer es colocar tu denuncia en la policía, para que la policía pueda ayudarte en tema de investigación y pueda llegar el fiscal de oficio, quizás, cuando tú no lo has convocado de frente en el Ministerio Público. Y si no te aceptan el caso o no se resuelve de manera satisfactoria, tú puedes hacer un escrito directamente al Poder Judicial, al Ministerio Público, perdón. Y allí te encuentras a fiscal de parte porque yo lo estoy buscando. Dejo mi denuncia en el despacho, en la entrada, y en mesa de partes, luego el secretario del fiscal me va a recibir mi carta. Esta carta me va a permitir a mí ser citado o citada. Llego al Ministerio Público y me hacen preguntas muy sencillas como: cuéntame qué pasó allí, si hay un caso de robo,
Usted ha colocado aquí que ha sido en un centro comercial, ¿no? Ha colocado de repente la puerta, el color del vehículo, y comienzan a preguntarte varias cosas. Uno a veces siente como si fuese la persona culpable, ¿no? Pero es necesario que pregunten varias cosas para determinar de verdad el caso. Si hay diferentes pruebas, el fiscal de turno va a proceder a seguir con la investigación y va a llevarlo luego al juez. Si se sabe quién podría ser el culpable, citan a la persona al Ministerio Público para la declaración. De igual manera como hicieron contigo. Pero si no hay muchas pruebas, vas a recibir una carta en tu casa con orden del fiscal y de un juez donde te dicen que por plazo vencido de tiempo o por falta de pruebas no se puede investigar el delito. No se puede encontrar más solución. ¿Puedes apelar? Claro que sí, como en el Poder Judicial siempre se ha dicho. Representa a la sociedad, no representa a cada uno. Ellos tratan de ver la verdad. Yo puedo estar acusando, pero de manera falsa. O también la persona a la que estoy acusando de verdad es culpable. Ellos tratan de ver quién es o qué es lo que ha pasado. Cuando ya encuentran a la persona que es culpable, van a escribirle al Poder Judicial, o sea, decir al juez de su competencia, cuál puede ser la sanción y cuánto debe pagar, por ejemplo, ¿no? La persona debe pagar una reparación civil al Estado de 1.000 soles. Y además se solicita una prisión efectiva de 10 años. Eso lo ve el fiscal. Y luego lo recibe el juez. El juez no necesariamente tiene que decir sí, sí, a todo. Tiene que evaluarlo, pero ya tiene una propuesta de dictamen previo y de reparación civil. 5. Defensa de la legalidad. Va en función a cumplir las leyes. Eso es lo que busca más que todo el Ministerio Público. Y como organismo autónomo tiene su propio reglamento y siempre va a tratar de mantener este orden. Hay una diferencia entre la elección de un juez y un fiscal común a la denominación especial que se tiene. Te voy a mandar aquí una imagen de complemento. Ya está subiendo, ya está subiendo. ¿Listo? En esta imagen, lo que tenemos es la relación que existe. No creo que te mandé la otra. Bueno, también nos va a servir, ¿no? Y si te mandé la otra, voy a mandarte la que necesito. Este es sobre acción popular y de inconstitucionalidad que nos sirve para el tribunal. Esta es la que quiero ahorita. Te mandé adelantada una. ¿Listo? La de los cargos de los del Poder Judicial y del Ministerio Público. Muy bien. ¿Cómo funciona entonces? El Poder Judicial tiene 5 estamentos: juzgados y cortes. Juzgado de paz letrado, juzgado especializado mixto, Corte Superior y Corte Suprema. En la Corte Suprema tenemos a los jueces supremos. En la Corte Superior a los jueces superiores. En el juzgado mixto especializado a los jueces especializados o mixtos. Y el juzgado de paz letrado, el juez de paz letrado. Y el juzgado de paz, juez de paz. Ellos, los primeritos, son elegidos por la Junta Nacional de Justicia. El de abajo no, es por el pueblo. Y ellos trabajan con el Ministerio Público, donde están los fiscales. Los fiscales también son elegidos por la Junta Nacional de Justicia. Y hay un fiscal por cada peldaño del Poder Judicial. Fiscal Supremo, Corte Suprema. Fiscal Superior, Corte Superior.
Y el fiscal mixto o de paz letrado no se llama así, sino se le dice fiscal adjunto. Y como el juzgado mixto está en la provincia, fiscal adjunto de provincia, así se le dice. Muy bien, continuamos. Entonces, luego de haber encontrado toda esta relación, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. El encargado del Ministerio Público se llama Fiscal de la Nación. Y como ya hemos dicho, que los fiscales son elegidos por la Junta Nacional de Justicia, el fiscal de la Nación, tú puedes pensar que es elegido por la Junta, pero no. El fiscal de la Nación es elegido por los fiscales supremos, es decir, la Junta Nacional de Justicia elige a los fiscales supremos y de todos los fiscales supremos se elige al fiscal de la Nación por 3 años y el prorrogable su cargo por 2 años más, es decir, no tienen que volver a votar, sino lo pueden extender nada más 2 añitos sin necesidad de hacer una reelección. Ese es el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo trabaja apoyando a la población. Ya no hablamos aquí de la defensa de la sociedad en general, sino dice de la ciudadanía, es decir, de los derechos fundamentales y ciudadanos. Ella denuncia a los funcionarios de la administración estatal. Por ejemplo, si ha habido una violación de un alcalde, o sea, un alcalde violó a un niño o niña, por ejemplo, o una persona, tú lo denuncias como persona, no como alcalde, y vas al Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo puede ir allí a ahondar todavía, exigiendo una condena amplia por ser un alcalde. Pero si el caso no fuera así, el alcalde no ha hecho nada directamente mala como persona, sino como funcionario, es decir, ha roto todas las pistas de las calles y están saliendo hasta ratas. ¿No? ¿Y qué hacemos? Dices tú. Está habiendo epidemia. Ya, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. Podemos ir a la Defensoría del Pueblo y hacer la queja. Y la Defensoría hará la denuncia al Ministerio Público por la falta de cumplimiento de sus funciones del alcalde a la hora de arreglar las pistas. También llaman al Defensor del Pueblo para dar asesoría legal y consejo, al igual que al Defensor Público del Poder Judicial. Y además, vamos también al Defensor del Pueblo cuando hay huelgas o diferentes situaciones en las cuales se han encarcelado a las personas de manera injusta o detenido, ¿no? También apoya ahí la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se elige al Defensor del Pueblo? Lo elige el Congreso por 5 años y estos funcionarios gozan, los elegidos por el Congreso, de inmunidad y no están sujetos a mandato imperativo. Ahora, en el caso de que se tenga que investigar al Defensor del Pueblo, lo que se hace es pedirle al Congreso el levantamiento de su inmunidad para que se pueda recién procesar a esta persona. Ahora, tenemos el Tribunal Constitucional. El TC tiene 7 miembros. Estos 7 miembros son elegidos por el Congreso también por el periodo de 5 años y al igual que el Defensor del Pueblo, gozan de inmunidad y no están sujetos a mandato imperativo. ¿Qué hace el TC? Es el único intérprete de la Constitución. ¿Se acuerdan que en el Poder Ejecutivo mencionábamos que este tema de la incapacidad moral no estaba bien definida y el único que podía dar respuesta era el TC, porque ellos se encargan de la Constitución? Y también trabaja con el tema de las garantías constitucionales. Recuerden, corpus, data, amparo y cumplimiento se ven en el Poder Judicial en primera y segunda instancia, en el especializado y superior. Y luego va al final, como casación última, al Tribunal Constitucional. La acción de inconstitucionalidad va al TC directamente. Y la acción popular no llega, se queda en el Poder Judicial.
Ahí te envían una imagen, la anterior, donde recordábamos que era acción de inconstitucionalidad y que era acción popular, para que también puedas mencionarlo en nuestra temática. ¿Listo? Ay, me estaba pasando. Y falta una, la Junta Nacional de Justicia. Ay, me estaba olvidando algo importante. ¿Te acuerdas que la Corte Internacional de Justicia de la Haya resolvía los problemas que se daban entre las entidades de la ONU? Por ejemplo, entre la OMS, la OIT, etcétera. El tribunal funciona similar aquí en el Perú. Cuando existen problemas entre las entidades del Estado, el que tiene la posibilidad de solucionarlos es el Tribunal Constitucional. Y por último viene la Junta Nacional de Justicia. Para eso te voy a enseñar una noticia, que yo sé que la recuerdas, la de los cuellos blancos. Pero antes de eso también te voy a mandar algunos archivos complementarios. El Ministerio Público te va a servir este videíto. ¿De qué se encarga el Ministerio Público? Aquí van a decir vocales supremos en lugar de fiscales supremos para elección del fiscal de la nación, pero los vocales pueden ser fiscales, pero en realidad nosotros lo manejamos como fiscales supremos. Así que ese archivo te va a servir para el Ministerio Público. Te mando también este para Defensoría del Pueblo, las funciones de la Defensoría. Eso te va a ayudar. ¿Qué son las que hemos mandado ahorita? Y las del Tribunal Constitucional en el Perú. Te voy a mandar aquí también algo para complementar. Listo. Ahora, lo que te voy a mostrar a continuación es un problema que hubo en el caso, perdón, en los jueces en general, con el Consejo Nacional de la Magistratura. Para que recuerdes por qué se tuvo que cambiar a la institución. Estoy compartiendo mal. Ahora sí. Listo. Serie de audios revelarían presuntas negociaciones entre miembros del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer a sus allegados. En estas grabaciones está implicado Walter Ríos, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Estoy yendo donde José Luis Cabaza Roncaya. ¿Quién es ese pata? Es su hermano, su brother de Guido Aguila y de Julio Gutiérrez Pérez. Para tender puentes con nuestro candidato, que es Orlando Velázquez. Los audios fueron difundidos por IDL Reporteros. Son varias conversaciones que implican a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer a sus allegados. En esta conversan Walter Ríos, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, con su esposa Marixa Sánchez. El juez busca apoyar la candidatura de Orlando Velázquez, quien en febrero de este año fue elegido presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso va a significar pues que el amigo se va a rajar por mí para la próxima elección, que ya me dijeron de buena fuente que se va a convocar en enero o febrero del año 2019. Y el examen va a ser en febrero o en marzo de ese mismo año. Entonces me tengo que mover como loco para apoyarlo. En esta grabación, Iván Noguera, consejero del CNM, le solicita un favor al doctor Walter Ríos. Walter, hermano lindo, una pregunta. Tú sabes que mi esposa es decana de Derecho en Telesub. ¿Se puede firmar un convenio contigo como presidente de Corte para un convenio así nomás, ¿no? De prácticas profesionales que nunca se ejecute porque de repente no tienes interés, pero lo que ella necesita es tener más convenios, puede ser. Extraordinario, extraordinario, hermano. Extraordinario. Con mucho gusto, con mucho gusto. Los favores van y vienen. En otro audio, ocurrido también en febrero, el juez supremo César Inostroza Pariachi llama al miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, para decirle que su recomendado
ya tiene trabajo. Hermanito, no, por si acaso, no te avisé, ese chico que me recomendaste, allá entró a trabajar. Ah, qué bien, muy bien. No, qué bonito. Te habrá agradecido porque siempre hay que ser grato con la persona. En todo caso, está trabajando ya. En este diálogo telefónico de marzo, Walter Ríos le pide a su asesor Nelson Aparicio que haga preguntas fáciles para ayudar a sus amigos postulantes a jueces y fiscales. Vamos a elaborar preguntas para el examen de ascenso para el CNM. Me han convocado. ¿Ya, compadre? Revisa tu WhatsApp y no le enseñes, pero ni a tu mamá, ¿ya? Yo sé que ese es el que tú más quieres, ¿ya? Y me van a mandar a mi correo, yo lo voy a imprimir y te lo voy a dar en físico, ¿ya? Ya. Pero no seas mal, López, ya, unas preguntas normales, ¿ya? Anda revisando, normales, vaya a apoyar a los amigos, ¿ya? Muy bien, chicos. Y este fue el escándalo que se presentó con el tema de los cuellos blancos. Y no solamente fue eso, sino que además para elegir a los jueces hacían un concurso que era secreto, pero obviamente que se filtraron los audios, donde le preguntaban a los postulantes, ¿cómo se prepara el ceviche de pato? O de repente, ¿dónde queda la ciudad de Huaraz? Y así diferentes preguntas. Incluso hubo una más delicada que le preguntaron, ¿no?, a una postulante, ¿cómo sabes que una persona la han violado? Y cosas así, que no tenían mucho sentido con lo que iban a desempeñar en su cargo. Entonces se vio la necesidad de reformar todo este sistema de esta parte judicial. Entonces se cambió el Consejo Nacional de la Magistratura y se colocó a la Junta Nacional de Justicia. Las funciones siguen siendo las mismas. Eligen jueces y fiscales y al representante de la OMPE y el RENIEC. Esa parte no te olvides, esto de representante de la OMPE y el RENIEC. ¿Listo? Lo que va a cambiar es cómo se elige a la Junta o cómo se elegía el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura se elegía a dedo, se podría decir. Uno lo colocaba, de los miembros, un miembro era colocado por la Corte Suprema, otro por los fiscales superiores, otro por los fiscales supremos, otro por los rectores de universidades públicas, por universidades privadas, y dos por los colegios profesionales, ¿no?, como obviamente el Colegio de Abogados de Lima. Ahora ya no puede ser a dedo, sino por un concurso. Y hay algo que también ha cambiado, ellos ya no pueden estar vitalicios, solamente están aquí por 5 añitos, no hay reelección. Para postular tienen que cumplir los 45 años, verano de nacimiento, sufragio, reconocimiento, 25 años de servicio como catedrático, todo en orden, o al menos como abogado. Pero ya no es a dedo, ahora es por concurso. Y es un concurso público, incluso después de todo el escándalo sonado, el primer concurso que hubo, no tuvo ingresantes, solamente una persona pasó el examen escrito y le faltó otros temas. ¿Eso qué significaba? Que se habían acostumbrado por mucho tiempo a recibir los cargos a dedocracia y no bajo función o mérito. ¿Quiénes conforman la comisión que organiza el concurso? El defensor del pueblo es la cabeza del Ministerio Público, que en este caso es fiscal de la Nación, los miembros del Tribunal Constitucional, la cabeza del Poder Judicial, el jefe de la Corte Suprema, obviamente, la Contraloría General de la República y el Contralor. Estos 5 trabajan con los anteriores solamente de voz. Ellos, los anteriores, ya no votan. Por ejemplo, los rectores solamente dan voz. Y la comisión especial está conformada por diferentes ocas jurídicas y, bueno, la económica Contraloría para ver el tema del presupuesto. ¿Y qué más, profesora, ha cambiado? No te olvides que los jueces se siguen y fiscales se siguen eligiendo también por concurso, pero ahora es público, ya no es cerrado. Y obviamente ya no se pueden hacer estas preguntas. Y juez o fiscal que actúa mal ya no es removido a otro puesto del Poder Judicial. Se ha determinado que se elimina la función judicial y solo puede ejecutar los actos de alcalde. Muy bien. Y ahora de manera formal, vamos a ver aquí, ¿a quiénes son, no? Nuestra fiscal de la Nación actual, Zoraida Ábalos. Y está un poco lo que hemos visto, su símbolo también.
El defensor del pueblo actual, Walter Gutiérrez, aquí están algunas de las funciones. Recuerda que necesita obligatoriamente la remoción del Congreso porque él lo elige. ¿Qué puede hacer la Defensoría por nosotros? Velar por el tema de nuestra educación, salud, discapacidad, ciudadana, evitar la desigualdad, todo el tema de violencia en general, prevenir la corrupción y conflictos sociales, solucionarlos. Es una especie de ONG completa, pero del Estado, no privada. El TC, que está la presidenta del TC, Mariana Leonor Ledesma Narváez. Aquí están los miembros del TC también. Y es el único que ve el proceso competencial. Conflictos entre entidades. La Junta Nacional de Justicia, aquí está. Tenemos la comisión. Estos rectores, ¿qué hacen? Solo tienen voz, ya no tienen voto. ¿Cuáles son las funciones de la Junta? Lo que hemos visto. Ratificar, nombrar jueces, fiscales, amonestarlos. Resolver las impugnaciones de los procesos contra los jueces y fiscales. Y nombrar, ese es importante, no te olvides, Ompi René, que ya lo hemos mencionado. Ahora sí, nos vamos con las preguntitas. Un periódico local de la ciudad de Huancayo se publicó la siguiente noticia. El día de ayer, efectivos de la Policía Nacional intervinieron un establecimiento ubicado en la avenida Calle Real, incautando 800 litros de alcohol etílico de dudosa procedencia, que estaban a punto de ser envasados. De lo descrito, ¿qué autoridad dirigió la intervención? Cuando dicen dirigió la intervención, es que el director de la policía fiscal, o sea, el policía puede estar, el policía detiene, pero cuando llegan a tu casa, por ejemplo, en pandemia y quieren entrar, ¿a quién necesitan la orden? Aparte de la policía detener. ¿Quién tiene que estar ahí con ellos? Él. El fiscal, la D. Exacto, la D. Muy bien. O sea, la policía siempre va a detener, pero necesitan obligatoriamente al fiscal. Por eso dice quién dirige. Quién dirige es diferente a quién detiene. Igual cuando hay un atropello, no hay un muerto y necesitan que llegue el fiscal, no puedes tocar a nadie, porque incluso tú mismo, por tratar de ayudarlo, puedes empeorar la situación de la persona que no quedó si no murió y tiene un poco de vida, o sea, está y luchando contra la vida, tú puedes incluso empeorar la situación y hacer que muera más rápido. Por eso no se toca a nadie. Durante la realización de un evento oficial, el gobernador regional discriminó públicamente a un líder opositor, motivo por el cual la persona agraviada solicitó la intervención de la Defensoría. ¿Le corresponde intervenir? Claro que sí, porque la Defensoría ve los derechos fundamentales, la acción de igualdad y libertad. Por lo tanto, sería la letra D. Si ha habido discriminación, la Defensoría puede opinar, y más que todo si son líderes políticos. La Junta Nacional de Justicia es un organismo constitucionalmente autónomo que contribuye al fortalecimiento de la administración de justicia y a la institucionalidad democrática del país. De lo descrito, identifique los enunciados correctos relacionados a sus competencias. Ratificar cada 7 años a los procuradores públicos, ¿verdadero o falso? Falso, porque los procuradores públicos dependen del Ministerio de Justicia. ¿Abrir proceso disciplinario el jefe de la OMPE? Claro que sí, porque él dirige al de la OMPE y al del RONIEC. ¿Someter el concurso a plazas de jueces? Claro que sí. ¿Suspender provisionalmente a fiscales? Claro que sí también. Suspende, sanciona, llama a concurso todo lo que es jueces y fiscales, menos al fiscal de la nación directamente. Letra B. El TC es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente. ¿Verdadero o falso de los siguientes enunciados? Puede rechazar las acciones de amparo solicitadas en última y definitiva instancia por personas jurídicas. ¿El amparo llega ahí? Claro que sí, llega amparo, corpus, data, cumplimiento y la de inconstitucionalidad. ¿Las resoluciones son de cumplimiento obligatorio e inapelable? Claro que sí. ¿Las demandas por acción popular se pueden presentar? No. Nunca llega la popular al TC. ¿Los miembros que lo integran gozan de inmunidad para el ejercicio de sus funciones? Claro que sí. Verdadero. TDBA.
Excelente, chicos. Y hemos terminado. ¿Cómo estaba? ¿Fácil o difícil? ¿Qué opinan ustedes? Más o menos, mi. Más o menos. Voy a dejarles para que practiquen una tarea, ¿ya? Profesora, ¿cómo que una tarea? Un quizzes, pero la diferencia que a este quizzes vas a poder ingresar posterior, o sea, en cualquier momento de la semana puedes ingresar a este quizzes. Solamente vienen preguntas de las OCAs económicas y de las OCAs jurídicas, nada más. Muchas gracias, Miss. Ya, ahorita les voy a dejar. Un segundito. No demora nada. Aquí estamos. Ya. Puedes entrar ahorita si tienes tiempo, más tarde, o sea, no hay ningún problema ahí. Va a estar asignada hasta el otro martes, hasta las 12. Ingresas con tu seudónimo, con tu nombre, nadie lo va a revisar, solamente quiero que practiques y te voy a dejar el enlace. Entonces son 20 preguntas. ¿Ya? Ahí está. Ese es el enlace al que puedes ingresar como tarea. Está asignada, así que puedes ingresar en cualquier momento. Ahora sí, chicos, nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos, chicos. Que tengan bonita semana. Ya está poquito, ya estamos ya casi terminando. Buenas tardes. Hasta luego, Miss. Muchas gracias. Hasta luego.